Amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos, en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Estamos haciendo un segundo programa sobre la amenaza a nuestros hijos. Ya hicimos un primero en el que tuvimos unas pinceladas sobre esta problemática y contábamos con una persona que no ha podido venir en esta ocasión, que es Polonia Castellanos, pero estamos Salvador Martí, presidente del proyecto Alexia Enséñanos, ¿no? Jesús Barrón, profesor de biología. Está con nosotros Arleta Arrieta, que es psicóloga, psicoterapeuta y sexóloga, y está con nosotros Juan Varela, experto en orientación familiar y presidente de la Comisión de Familias de la Alianza Evangélica Española. Bienvenidos a todos, es un lujo poder contar con vosotros y seguir con lo que vimos en el primer programa. Yo, si hay alguna persona que no lo vio, puede entrar en nuestros medios, tanto en el canal de YouTube como en Facebook, y bajarse el programa y escucharlo. Y este segundo, que también estará expuesto en esos lugares, vamos a seguir con la información que dimos en aquella ocasión, y me gustaría comenzar con Jesús Barrón. Todos estos temas, claro, al profesorado le tiene que suponer un conflicto serio que venga algo desde otros lugares impuesto, y cómo puede alguien enfrentarse con la verdad ante esas cosas, ante evidencias, ¿no? Hay evidencias como, por ejemplo, nos encontramos con noticias que nos dicen que un hombre quedó embarazado. Eso como un profesor de biológica puede enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? La ventaja que tenemos los profesores de biología, los de ciencias, es que tenemos la verdad científica, ¿no? Y además amparada a través de la experimentación, a través del método científico, y todo además iluminado con la razón. O sea, yo creo que hoy en día lo más científico, lo más objetivo es que son las verdades científicas, porque el resto, toda esta ideología, es que es todo una ficción, una construcción humana, ¿no? No sé si se puede ver la noticia, no tenemos la imagen, sí, para poder ver la noticia, sí, se pudiera ver de lo que estamos hablando. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, un hombre embarazado no se puede quedar. O sea, para quedarse embarazado tienes que ser tus cromosomas XX, tienes que ser útero, tienes que tener útero, tienes que tener vagina y tienes que tener los ovarios, por lo menos. O sea, el aparato reproductor femenino. Entonces, realmente no es un hombre, es una mujer que dice que se siente hombre, pero sentirse hombre no cambia tu ADN. Te sientes hombre como te puedes sentir chimpancé, o te puedes sentir botella, o te puedes sentir árbol, pero eso no cambia la realidad científica de que eres XX y además de que tienes órganos femeninos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esa persona? Se habrá hormonado pues para parecer hombre, se reducen o se estirpan los pechos, se maquilla, ¿no? En el fondo es una transformación, los trans, ¿no? Y luego, cuando decide quedarse embarazada, pues como ha preservado sus órganos sexuales femeninos intactos, quitas el proceso de andrógenos y vuelves a meter pues las hormonas femeninas, las de la leche, etcétera, ¿no? Entonces se queda embarazado. Él dijo además que había cogido peso, etcétera, lógico, había cogido peso con las hormonas femeninas, y luego ya tiene el hijo y se deja de hormonar. ¿Qué enseñan en los colegios? Que hay hombres que tienen menstruación y regla. Los niños se confunden, y aparte que luego la pornografía que hay por internet de hombres con vagina, hombres con pene, mujeres todo lo contrario, pues les confunde, vamos, ¿no? Me gustaría preguntar, Ramón, con tu permiso, claro, acabas de dar una explicación desde un punto de vista biológico y lógico. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un punto que lo que acabas de decir pueda ser considerado un delito de odio? Que tú lo has vivido en tus propias carnes, una explicación que has dado científica, biológica, y hay unas leyes que digan, oiga, es que decir esto se puede considerar un delito de odio, ¿no? Porque no está respetando usted esa autopercepción que tiene la persona, ¿no? Esto es como en el siglo XX. En el siglo XX había una lucha ideológica que era el marxismo y la libertad.
La lucha ideológica que hay ahora es la concepción de la persona, el humanismo occidental y luego la lucha contra la ideología. Lo que más les fastidia a la ideología es que como no tienen base científica, es que alguien ponga base científica sobre ello, ¿no? O sea, a un terraplanista que le ofende decir que la Tierra es redonda y que hay evidencias. A alguien pues que dice que existe vida extraterrestre, pues decirles que las probabilidades de habitabilidad en el sistema solar, pues que son nulas de albergar especies extraterrestres. Entonces, a la ideología de género lo que más le hace daño y le ataca porque le desmonta toda su ideología y toda su estructura es que la ciencia les diga lo que son las personas, ¿no? XX, XY, invariable, ¿no? Y el resto, pues es lo que tenemos hasta ahora, es jugar a la confusión. Entonces, te atacan con sus leyes poderosísimas de apisonadora, como comentó Polonia. Entonces, te atacan y entonces pues tú eres el malo, te tienen que apartar de la docencia, eres perverso para los niños de 12 años por contarles verdades científicas que están dentro del currículum, pero contrarias a esas leyes impositivas y totalitarias que quieren imponer. Ojo, que lo podemos respetar como científicos o como cristianos, pero imponer no hay ningún motivo. Puede darse el caso de alguna persona concreta que tenga los dos sexos, puede darse el caso de algún desarrollo en alguna persona concreta que siendo XY haya desarrollado hermafroditismo, ¿no? Eso es. Pero son casos muy puntuales, como ha habido atletas femeninas que cuando ganaban muchas cosas, en muchas disciplinas, luego les han hecho una analítica y resulta que eran hombres. Sí. Y bien, hay casos así excepcionales, pero son personas... Es normalizar, ¿no, Ramón? Generalizar esto, ¿no? No se puede... No, existe igual Existe a nivel de ciencia el síndrome de Morris, ¿no? Que además hay una presentadora española que lo tiene, que es XY todas sus células, y sin embargo pues no tiene útero y tiene pues atrofiamientos pues en sus órganos sexuales, no ha podido tener hijos, los ha tenido que adoptar, claro. Y la apariencia es de mujer, pero sus células son XY. Bien, pues eso es porque ha habido una inhibición de los andrógenos en el periodo de desarrollo fetal, etcétera, etcétera. Bien, pero son casos de la ciencia que luego la ciencia pues puede solucionar a través de una operación, pero eso no es lo normal, son casos muy puntuales, uno cada millón o cada 100.000. Habría que ver si ese porcentaje justifica la existencia de un tercer género. De momento la ciencia no lo justifica. No, es que no sería un tercer género, sino que son personas que tienen una particularidad personal, que son así, igual que ha habido casos de gigantismo, casos de diferentes situaciones de desarrollo que no son las habituales. O sea, al final el determinante del sexo es XX y XY, lo que aportan los óvulos son XX, el problema quizás sea que ellos aprovechan estos casos puntuales para generalizar y normalizar en los niños y decirles que el género es un constructo y que ellos tienen derecho a elegir su género, que es lo que se está explicando en las aulas mayormente, ¿no? Y ese es el engaño. Entonces contra la ciencia no pueden luchar. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te callan y entonces tienen que seguir dando esa doctrina pues, en institutos, en colegios, en primarias y en general en la sociedad, porque recordemos que el lobby LGBTI también es que es muy poderoso. Hay gente auténticos mecenas adinerados que lo quieren meter ahí. Yo leí unas declaraciones de Naciones Unidas que decía que la única manera, tengo por aquí la frase que la quiero leer literalmente porque es muy interesante. Entonces, decía, de Naciones Unidas, hoy no queremos controlar la población dentro de los roles de género tradicionales, sino cambiar esos roles de género para controlar la población. O sea, vamos a cambiar los roles, ¿no? Vamos a generar parejas homosexuales para evitar que se reproduzcan y no sé con qué fines económicos de control demográfico, ¿no? Pero esto es lo que pretende. Claro. Cambio los roles y cambio dominio, ¿no? Claro. Y los propios políticos lo amparan, ¿verdad? Como hace poco tuvimos opción de escuchar a esta política diciendo
que los hombres trans también menstruan, ¿no? No sé si podemos ver el vídeo igual. Hay un vídeo, sí, vamos a ver el vídeo entonces. Además, señorías, quiero recordarles que la salud menstrual no es solo una cosa de mujeres. Es verdad que las personas que menstruamos en su mayoría somos mujeres, pero también menstruan otras personas como los hombres trans o las personas o muchas personas no binarias. Y también vamos a mencionar que hay mujeres que no menstruan, como las mujeres que ya tienen la menopausia o las mujeres trans. Bueno, pues esta señorita es filósofa, debería de pensar más. Yo creo que si yendo a mis clases un par de años acabaría sacando sobresalientes, ¿eh? Sí, ¿no? y se caerían y decir, es absurdo lo que dije aquel día, ¿no? Vamos, ¿no? Porque es evidente la ciencia, ¿no? Claro, es tremendo que podamos encontrarnos con personas subidas a un lugar como el que está delante de un parlamento, creo que está. Sí, en la Asamblea de Madrid. ¿no? En la Asamblea de Madrid, ¿no? Y está afirmando unos principios que le pueden avergonzar a ella misma, porque no tiene dónde sujetarse, ¿no? Pues sí, pero bueno, muchos políticos han comentado también que el cambio climático, de que es normal que en agosto en Madrid, con el calor que hace, ¿cómo es posible que esté nevando en las montañas de la Patagonia Argentina, ¿no? Ya, claro. O sea, esto lo sabe cualquiera, que allí es invierno. Austral, ¿no? Y si uno se da cuenta, en el Mediterráneo no hay mareas, pero la gente que somos del norte sabemos que hay mareas y que fluctúan 4 o 5 metros, ¿no? No tiene nada que ver con el descongelamiento de los polos, ¿no? O sea, bueno, yo creo que muchos, en serio, tendrían que volver a las aulas y tener un conocimiento cierto y real de la ciencia, vamos, de la biología y de la geología, ¿no? Tremendo. No sé si es ignorancia, llamar la atención, no sé. O ser instrumentos de un mover político que les lleva a algo que es vergonzoso, pero bueno, sí. Algunos no tienen vergüenza, ¿no? Arlet, tenemos aquí atrás, ¿no? Nos está presidiendo una imagen bueno, que habla de algo que establecieron en su día en Navarra, ¿no? En Navarra, el programa Escolae. El programa Escolae. Sí, este en concreto no es, Ramón, es otra lámina que he traído. Pone Escolae arriba, por eso digo. Sí, bueno, los niños navarros, está basado en el... A ver, no, pero es otra lámina con la presidenta de Navarra diciendo los niños tendrán vivencias sexuales. Bueno, la expresidenta de Navarra. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Cómo puede influir en los niños un proyecto como el proyecto Escolae? Bueno, antes de responder eso, a mí me gusta contextualizar un poco la situación a nivel de la educación sexual, como se ha transcurrido brevemente, ¿no? Nosotros inicialmente empezamos como en los años 80, bueno, antes de los 80, empezamos a hablar un poco de educación sexual. Y en este momento de la educación sexual, todo era como pecado, culpa, y era como principios restrictivos, ¿verdad? La sexualidad fue vista como algo totalmente negativo, ¿de acuerdo? Punitivo en todo sentido. En ese momento empezamos allí, pues las diversas creencias espirituales o religiosas empezaban a llegarlo. Posteriormente continuó con la época informativa, creo que fueron los años 90. En la época de los años 90 era entregarle preservativos a todos. Sí, cuando estábamos en esa época, era informar. O sea, lo que les quiero mostrar es que esto ha sido un proceso. Inicialmente era todo lo que tiene que ver con sexualidad, es pecado, sucio, cochino, feo, de todo lo malo. ¿De acuerdo? Entonces, lo segundo fue la época informativa. Llenar las instituciones educativas de preservativos, informar al máximo. Hoy estamos en un tercer tiempo, que es el tiempo de todo se puede, todo se vale y todo completo, y seguir ante todo el tema del cuerpo. Y pues yo sí creo, ¿saben qué? Yo voy a decir la verdad. Hay una parte de la educación sexual que sí estoy de acuerdo, que es que estoy de acuerdo sobre la educación afectivo-sexual. Voy a ubicarme sobre ello. Y es que lo positivo es que se abrieron las puertas para que sí se podía hablar. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? O sea, de una manera sin control. Ya posiblemente dentro de poco escucharemos de que es legalmente permitido lo que es la zoofilia.
¿Okay? Porque todo ya va, o pues la pederastia, que es lo que más tememos y al paso que vamos, parece que nos estamos acercando a montones. Yo les voy a mostrar algo, así brevemente. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la educación afectivo-sexual integral. ¿En qué sentido? Cuando hablamos si vamos a hablar de educación afectivo-sexual, no sé si mis compañeros acá pueden mirarlo, tenemos que reconocer que el ser humano es un ser triuno o tripartito, como lo quieran decir, ¿de acuerdo? Dependiendo a la religión, creencia, valores personales que tenga. Pero esto es algo muy real, que somos seres espirituales. Ya cree usted en la energía, cree en Dios, Padre, quien lo que crea, esto es real. Tenemos la parte almática, la parte de la psique, que aquí pues sabemos que estamos trabajando con la conciencia, con el intelecto, con el pensamiento, el sentimiento, las emociones. Y tenemos la parte cuerpo. ¿Qué pasa con estos programas? Según lo que vengo analizando, es que solamente se focalizan en esta área, el área del sentir, del placer. ¿Ok? Y a eso si le sumamos que el ser humano va siempre en búsqueda, hay como dos fuerzas, fuerza tánatos y fuerza eros. ¿Cierto? Aquella que me dirige tánatos al dolor, a la muerte, a todo lo que es ese malestar, ¿ok? Pero también frustración, pero también tenemos que dar mucho más, pero no todos queremos eso. Y está la otra fuerza, que es la fuerza eros, ¿ok? Que es placer totalmente desbordante. Aquí estaríamos hablando del cuerpo. Los programas de hoy en día que estamos hablando amputan la espiritualidad por la cultura, por la historia de determinado lugar, por lo que crean. Dicen, no, ya sufrimos mucho sobre principios, valores, palabras, ya sufrimos esto, y lo amputan. Y a nivel almático, sí, pero hay un tema que creo que es un valor que se ha distorsionado, y es la tolerancia. Nosotros tenemos que ser tolerantes, pero también tener pensamientos que puedan cubrir que hay cosas que son buenas y cosas que no son y que son malas. A nuestros hijos, y ahorita me quito la bata y me pongo en plan de madre o cuando vaya a ser abuela. Tener presente de que nuestros hijos no podemos permitir que la sexualidad tan hermosa que es, sea esto. Si estamos hablando de educación afectivo-sexual integral, pues hablemos de integralidad. Sí, quizá el hecho de estas amenazas, siempre las amenazas dan oportunidades, ¿no? Sí. Y puede hacer que las familias tengan que afrontar la educación afectivo-sexual de sus hijos de una forma previa para que la información la tengan los hijos a través de sus padres en lugar de a través de cualquier otro que les venga a hablar del tema, ¿no? Y es necesario que estén preparados para ello, ¿cierto? Es necesario que los padres tengan las herramientas. Y hay algo que me gustaría que tuvieras muy en cuenta. Y es cómo estábamos antes. A mí me gusta mirar la historia porque si miramos la historia sabemos nuestra identidad. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos echamos a dormir y entregamos la educación, o estamos entregando, yo voy a hablar en fe, ha habido un adormecimiento y es tiempo de despertar. Hay que cuidar a nuestros niños, ¿verdad? A nuestras generaciones de forma integral. ¿Y qué les quiero mostrar? Y discúlpenme, pero es que me encantan los gráficos. Nosotros hemos aprendido a nivel de educación afectivo-sexual, y me estoy ubicando cuando aquí, yo recuerdo hace 22 años, y antes cuando empecé la sexología, tenemos que empezar a avisar. El ser humano empieza acá está el niño. Lo primero que el niño ve es su familia, ¿ok? Ve su familia y la relación que hay con él. Aquí están la seguridad, los vínculos, y esto es lo que tenemos que enseñar. La prevención del mal, que no puede no ser, el colegio, el medio de comunicación, el gobierno, y todo giraba desde dentro del hogar hacia afuera. Se preparaba el niño. Hoy estamos en un tiempo donde se ha invertido. Ahora el Estado está diciendo, tú vas a hacer en tu hogar esto. Y esto que tenemos que mirar, qué bueno lo que nos hablan sobre el artículo 27, creo que 3, ¿verdad? Nos hablan sobre este poder que tenemos como padres, ¿verdad? De proteger, y nosotros somos los que lideramos de qué manera tenemos que hacerlo. Yo creo que estamos en buen tiempo. Estamos en buen tiempo de poder encauzar. Creo y reitero, yo creo en la educación afectivo-sexual, pero la creo integral.
Creo aquella de que va acorde con las etapas evolutivas de un menor. Ajá. ¿Okay? Pero ya tenemos políticos, ¿verdad, Ramón?, que dicen que esto debe de ser al revés, ¿no? Sí, sí, los claro. niños no son de los padres, como sino nos que dijo son hace del poco, Estado, sí. que son del Estado, y ahí haría un poco alusión a lo que tú has dicho, ¿no? Ellos pretenden que sea el Estado quien pretenda educar en valores y en principios, ¿no? Juan, Arlet nos estaba diciendo que hay que educar a los padres. No sé si estás en línea. Sí, por supuesto, querido Ramón y compañeros. Estoy en línea escuchando muy atentamente Bien. Todo lo que le dice. Es que yo tomé nota, escuela de padres. Deberíamos de potenciar este tipo de escuelas para que los padres estén preparados para poder transmitir adecuadamente. Yo entiendo que hay diferentes maneras de afrontar la información dependiendo de la edad de los hijos, ¿no? Pero que los padres deben de estar involucrados, ¿no? De una forma absolutamente real. Yo no sé si existe esta realidad de escuela de padres o es un proyecto que está pendiente de que pueda existir, o ¿cómo está este asunto? Bueno, en realidad las escuelas de padres deberían de ser algo que las instituciones públicas en todo caso impartieran. El problema está en qué sesgo ideológico impartirían esas escuelas de padres, ¿no? Evidentemente, como nosotros basamos nuestra ética y nuestros principios en la palabra de Dios, y cuando digo la palabra de Dios, tenemos que recordar que la Biblia no es un libro antiguo, anacrónico, desfasado. La Biblia tampoco es un libro moderno. Es curioso, la Biblia no es ni antigua ni moderna, simple y llanamente es un libro eterno con valores y principios universales que no pueden ser cambiados y tergiversados a tenor de políticas o de filosofías de turno, ¿no? Para nosotros la Biblia es el libro que da origen al nacimiento de todas las cosas y, como ya se mencionó en el anterior programa, al nacimiento de la sexualidad y de los dos únicos géneros con los que podemos nacer. Partiendo de esa base, las escuelas de padres deberían de ser normativas para todo matrimonio que pretenda tener hijos, como deberían de ser normativas las charlas para los matrimonios, para que entiendan y sepan lo que implica el matrimonio y la relación de pareja, como deberían de ser normativas las charlas para novios, ¿verdad? Lo que llamaríamos cursillos prematrimoniales, que de pronto capacitan e informan a los novios de lo que les viene por delante, ¿no? Es decir, tiene que haber una buena formación para los novios, para los matrimonios, para los padres y para los hijos, porque ¿cómo vamos a aprobar la asignatura más grande de nuestras vidas, que es la de ser esposos y modelar en nuestros hijos los valores, normas y carácter adecuados si nosotros mismos no recibimos una formación previa? El problema aquí, bajo mi punto de vista, está en que los niños son la carne de cañón, los niños son los que están siendo colonizados ideológicamente. No podemos olvidar que los regímenes nazis o comunistas, poniendo los dos extremos ideológicos, comenzaron su andadura ideologizando en las escuelas. Y recordamos al tristemente famoso ministro de propaganda de Hitler, el señor Goebbels, quien decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y esas son las armas que lamentablemente la estrategia de la dictadura LGTBI está utilizando para adoctrinar a nuestros hijos. Si los padres no educan a los hijos, los va a educar una sociedad completamente pervertida. Por eso no nos pueden ganar la batalla a los padres en la educación de nuestros hijos. Por eso, Ramón, evidentemente, las escuelas de padres, las escuelas para trabajar aspectos relativos a la comunicación en el matrimonio, para trabajar la espiritualidad en la familia, las escuelas para hablarles a los novios de lo que implica la relación matrimonial, deberían de ser algo normativo que al menos desde nuestras instancias, ya digo, desde la propia Iglesia, debería de tener todos esos mecanismos para formar a las futuras familias, ¿verdad? Sí. Escuelas de padres, a lo mejor, Arlen, tú también nos puedes hablar algo de este aspecto. Es que a mí me llamó la atención especialmente la necesidad de que los padres estén preparados. Claro, ¿dónde se preparan los padres para poder ser sabios en la transmisión de esa educación integral de la que estabas hablando, ¿no? Porque yo tengo una máxima que es que no tenemos un manual para ser padres.
cuando uno empieza a saber algo de paternidad ya es abuelo, y entonces ya no les sirve porque ya son sus hijos los que tienen que actuar como padres, ¿no? Quizá esa sociedad antigua que era patriarcal, donde los abuelos tenían una participación en la vida con sus hijos y sus nietos, porque la Biblia dice, enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quizá puede ser un terreno para poder que los hijos, bueno, que los abuelos enseñen a sus hijos y que estos hijos enseñen, o los propios abuelos puedan llegar a enseñar a sus nietos, quizá de una forma más cercana, esa posibilidad de escuela de padres, ¿no? No sé qué pensáis de esto. Sí, completamente en acuerdo. Yo pienso, bueno, hablando un poquito del ciclo de vida, ¿verdad? Hablando de los abuelitos, hay una etapa que se llama generatividad versus estancamiento. Y nosotros tenemos que trabajar mucho. Me gusta mucho lo que acabas de decir, y es traer rescate de los abuelos. Aquellos abuelos que tienen ese legado, ¿verdad?, de sembrar a los nietos, sobre todo lo que es la educación. Pero también es cierto, me abrazo a lo que Juan decía, y es la palabra. La palabra sí, eso para mí particularmente pienso que allí hay muchas cápsulas para educar, para corregir, para exhortar, para animar, pero también tenemos, yo creo que nosotros, me refiero profesionales y los que trabajen con familias, creo que tenemos que trabajar para empoderar al padre de forma integral, ¿cierto? Desde reitero, la creencia, religión que usted se acoja, ¿verdad? Empoderar al padre, con un padre empoderado, también es cierto, con sus situaciones personales resueltas, porque pienso yo me atrevo a pensar que muchas personas que pueden escribir libros, pueden hacer muchos manuales, pero con vidas realmente en frustración, donde han tenido amputados partes de su vida, hablando de forma integral, ¿cierto? Ya no tengo el área espiritual, mi alma afectiva está quebrada, pero entonces voy a trabajar acá. Y nosotros sembramos de lo que llevemos en la mochila. Entonces tenemos que mirar también, es cierto, tenemos que analizar, hacer un estudio desde los padres empoderados, padres que puedan sembrar a sus hijos, defender, y muy bien, como decían... En castellano se dice fortalecidos, ¿no? Sí, fortalecidos. Sí. ¿Cierto? Entonces se trata de darle las pautas para que ellos puedan tomar nuevamente las riendas. Realmente yo animo a los papás, vamos a tomar las riendas de nuestros niños. Tenemos que defenderlo. Y Juan decía ahora, realmente los más atacados son los niños, ya sean aborto, ya sea, fíjense, trabajando temas de identidad en tiempos donde realmente está su maduración mental, neuropsicológica apenas empezando. No puede, porque no le corresponde, mentalmente se confunde, o sea, no va acorde a ello. Así que, en respuesta, creo que los grandes resultados se encuentran dentro de casa. Ya. En terapia bueno, emotiva y psicológica, ¿no? Cuando hay niños que han sido abusados, los niños tienen luego una tendencia a desarrollar más tempranamente situaciones de sexo... hipersexualizarse, bueno, sí. Eso es, ¿no? De alguna manera, ¿no pensáis que esta educación en género y de introducir en niños más jóvenes la enseñanza sexual que corresponde a una época posterior de la vida, no puede producir algo parecido de hipersexualización de los niños y generar un problema en su crecimiento personal, ¿no? Sí. ¿Por qué no vemos, Ramón, el ejemplo de... A mí me gustaría, Escolae, que es un programa que es un poco la madre de todos los programas afectivos sexuales, me gustaría si en producción pudieran poner cuál es uno de los fundamentos del programa Escolae. Por eso hablaba antes de la presidenta, que viene muy en relación con la pregunta que acaba de hacer Ramón, para que los padres se hagan un poco una idea de los conceptos que están dando a los niños, en esa lámina que tenemos de Uxue Barcos diciendo en qué consiste el programa Escolae, que repito, se basa en la mayoría de charlas afectivos sexuales. No sé si es posible poner
esta lámina que viene a colación de la pregunta que acaba de hacer. Ajá. Ahí está un poquito. Ahí vendría un poco la pregunta, ¿no? Lo que acabas de decir, sí. Ramón. Sí, es igual que en los casos de abusos, se adelanta el tiempo de desarrollo de alguna manera de áreas sexuales. Este tipo de enseñanzas pueden también provocar esto mismo, ¿no? Sí, realmente se estarían fomentando a eso, se estaría induciendo, adoctrinando, como lo quieran decir. Se estaría induciendo a que tengan esas conductas. Yo quiero mirar varios asuntos. Y el tema, yo les hablaba sobre, existen etapas. Los niños no necesitan que les muestren en un libro cómo tienen que conocer su cuerpo. Cada niño es individual y en su propio desarrollo afectivo sexual, él mismo dice, ay, yo si me toco acá, me da placer. ¿Ok? Me gusta, un goce, ay, me da risa. ¿Cierto? El niño se toca y empieza a descubrir, pero a nivel personal. Él no necesita que en el colegio le muestren. He visto de que leía como a los juegos eróticos, no es necesario. Los juegos eróticos realmente nosotros lo trabajamos en sexología para las parejas. Vivencias sexuales exactamente basadas en juegos eróticos. Ajá, vivencias sexuales no es necesario, porque la misma necesidad del niño en su desarrollo, en su necesidad de conocimiento, no necesita que le muestren, que le lleven a que lo haga, porque mire, cada niño siempre va a tener su propia inquietudes sexuales y él va a acudir a los padres. Ojo, papás, si el papá se encuentra, cuando dijo sexo o cualquier asunto, se tocó el pene y demás, se asustó, ya mandó un mensaje negativo sobre la sexualidad, él sabe que a papá no se le pregunta, entonces me voy a poner a la mamá, ¿cierto? Y la mamá, ay, de pronto, y se pone a llamar a la amiga, ay, me pregunto tal historia. Los niños son muy simbólicos, ellos se fijan mucho en nuestras expresiones afectivas, ¿verdad? En nuestros gestos, ahí estamos educando. Hay que huir del tabú. Hay que huir, por eso digo, yo les aplaudo, es cierto, les aplaudo, abrieron la puerta, pero nos dieron partes muy fragmentadas. Y bien, han hecho fuerza, pero esto no es sexualidad, es una sexualidad de pedacitos y tenemos que ir por la forma integral, normalizarla, pero integralmente. Entonces, sí considero que es necesario que nosotros miremos la parte esta y les decía que a nivel de teoría, el niño en esa necesidad propia, por ejemplo, necesidad de tocarse los genitales, en su desarrollo, aprende y cada uno a una edad diferente. No todos los niños, los 20 niños o los 15 niños que estén en el aula van a aprender, mire los juegos estos. No es necesario. No es necesario porque los juegos eróticos, y me voy nuevamente a la erótica, los juegos eróticos preliminares sabemos que son aquellos que tenemos las parejas cuando vamos a tener coito, en este caso la relación sexual, y son todo lo que basan en el contacto. Para despertar, ya sea tener un encuentro sexual, por reproducción, por expresión afectiva, por manifestación de afecto o por autoplacer, lo que sea. O sea, por autoplacer, no por el placer propio. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que mirar por qué tenemos, hablando de relaciones coitales, sexuales, reproducción, expresión afectiva, expresión de amor y por disfrute propio. Pero todo tiene su tiempo. Considero de que no hay que, vamos, a que vivan y expresen esto. No es necesario. El ser humano expresa y manifiesta la necesidad cuando la tiene. No todos se pueden ir a un aula a hacerlo. Sí, es cierto, tenemos que hablar. En estas edades de niños, prevención, tu cuerpo es importante, el valor del cuerpo. Hay muchos mensajes que enseñar. Y luego la prevención de abuso sexual, ¿no? Claro que sí. Que eso es algo en lo que, Salva, tu experiencia con Alexia, precisamente empezaste con esa batalla, ¿no?, de enseñar a los niños a evitar ser abusados, ¿no? Claro, yo creo que hay, coincido plenamente con Arlet, que los padres deben de ser el principal foco de educación, que la sexualidad no puede ser un tema tabú, que no es un tema sucio. Y yo cuando hablo en las charlas para papás de prevención de abuso, y muchos papás me dicen, oye, ¿cómo se aborda el tema este de hablar a un niño de la sexualidad? Bueno, en primer lugar, los niños van a hacer las preguntas en relación a su capacidad cognitiva y a su edad madurativo, ¿no? Ningún niño de 3 años va a empezar a hablar de prácticas sexuales eso es lógico, ¿no? Pero yo le doy mucha importancia a la prevención
del abuso, y eso tiene que ser con educación sexual, explicando a los niños, como bien nos decía Arlet, en primer lugar, cuál es el nombre biológico, ¿no?, de las partes íntimas. En segundo lugar, la importancia de que nadie toque esas partes íntimas, ¿no?, que son personales, son privadas, y de que si eso ocurre lo cuenten, ¿no? Me parece algo básico en la educación sexual y en la educación de prevención de abuso, y este es un tema que desgraciadamente, Ramón y Arlet lo sabe bien, los padres no quieren abordar, porque lo siguen considerando el tema de la sexualidad tabú. Y la sexualidad, yo creo que debiéramos de recordar que Dios la creó para que disfrutemos de ella dentro de un orden, evidentemente, dentro de un orden, de unos principios, y de lo que decía también Arlet, de una integralidad, ¿no?, a la hora de hablar de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿no? Entonces me parece muy importante que abordemos la educación sexual desde el punto de vista de la familia, de los padres, porque si no lo hacemos nosotros, lo están haciendo otros, y evidentemente el enfoque que le van a dar no va a ser el que nosotros le vamos a dar como familia. Tengo algo, me gustaría comentarles algo, y ahorita que hablan sobre prevención, ¿verdad?, que sacamos el tema de prevención sexual, generalmente hemos aprendido, como los terapeutas sexuales que trabajamos con el tema de abuso sexual, voy a ubicarme 20 años o 15 años o 10 años después, tenemos en indicadores cuando el niño tiene conductas hipersexualizadas. Está bien, ya el niño se le explicó, no te toques, o sea, allí mira que esto es privado, estás descubriendo, o sea, nosotros tenemos que enseñarles a los niños esto, ¿cierto? Entonces, pero cuando el niño ya sabe, no, pues yo me voy o hago tal historia, sí, pero cuando el niño empieza solamente sus conductas, giran a nivel sexualidad, me froto con la mesa, que son las conductas típicas que cuando nos recibimos reporte de un colegio, ¿no? Se pasa frotando, se le pega al amiguito. Antes, los terapeutas que trabajamos en el tema de abuso, empezábamos a chequear, tiene un indicador de que tenemos un alerta, no sea que este niño esté vivenciando algo o esté viviendo en carne propia un abuso. Pero hoy por hoy, vamos a suponer, si estos pequeños se les entregan a estas cartillas, se les entregan las cartillas y ven toda una gama de imágenes de todo lo que se puede hacer con el cuerpo. El niño, en su forma de exploración, va a intentar jugar, a imitar esas conductas que está mirando, y lógico que va a encontrar el placer, porque nosotros estamos vivos, nuestros neurotransmisores van a responder. Ahora, allí existiría como una variable extraña para el terapeuta. No podemos decir exclusivamente, posiblemente hay un caso. Este niño, tenemos que estar alertas con este niño. Simplemente estamos contaminando su flujo, su desarrollo mental. El uso de literatura que despierta pues por lo menos la inquietud en los niños es el mismo efecto que produce un abuso. No es que sea el mismo efecto, pero, o sea, no digo completamente, pero bueno, voy a ubicarme a los dos extremos. Podemos tener algo, recordemos, los niños se encuentran en etapa de imitación, ¿ok? Se toma la etapa de imitación, imita la conducta que se ve, estoy hablando, el profesional, que la mamá ha descubierto que su niño solamente sus juegos son a nivel sexual. El profesional que lo está abordando, el indicador como hipersexualización, que da esa variable queda como, uno se puede equivocar, se vuelve una variable extraña porque el niño no está viviendo ningún tipo de abuso con nadie, ¿sí? Pero se encuentra allí que él está explorando todo lo que se le presentó. Ahora, cierto, el niño, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no lo dejemos expuesto. Hay lo que son los factores de riesgo. No, pero el tipo de esta literatura lo que está provocando es que ese niño tenga un síntoma semejante al de un abuso. Exacto. Es tremendo, digo, porque es importante darse cuenta de esto, porque de alguna forma, si el fruto es el mismo que un abuso, se puede de alguna forma decir que eso también es un abuso. Sí, le estamos llevando una etapa, o sea, dándole respuesta. Imagínense, abuso es cuando nosotros estamos llevando a un niño a niveles que no corresponden ni a su etapa, allí es abuso, porque estamos dando, mire, es como, sabemos que está el abuso sexual sin tocamientos. Lógico que yo no estoy comparando, o sea, no conozco en detalle todo, pero el abuso sexual sin tocamientos, que yo le decía, hay algo de riesgo. Si un adulto, imagínense esta historia, tenemos un niño, tenemos a Pepito ahí tiene muestra
en su colegio todas estas imágenes X, ¿cierto? Y él va a empezar a imitar esas conductas y ve eso, pero ahí aparece el cercano, llámese tío, vecino, quien sea, y sabe de que él ve esas conductas. Para eso existe una revista pornográfica que tiene una conducta similar, y ante esa revista pornográfica, el perverso, porque no le puedo decir otro nombre, le puede mostrar, ay, sí, es lo mismo que está en el cole. Lo que estamos haciendo no es malo. Entonces, allí podemos estar jugando con un arma de doble filo. Estamos poniendo a nuestros niños en riesgo. Pero no le digo, es que salieron abusados. No he dicho eso. No, pero lo mismo que un exhibicionista puede impactar en un niño y generarle un trauma, el que tenga imágenes de alguna forma de sexo y pornográficas de alguna manera, también es un exhibicionismo que puede traumatizar la vida y el crecimiento natural, es decir, normal de ese niño, ¿no? Claro que sí, porque lo está llevando a un nivel que no le corresponde y está atacándole, pues. Eso lo tenemos que tener claro. Estamos, Ramón, también hablando mucho niños. A mí me gustaría preguntarle a Juan, claro, estamos en niños, pero a mí me gustaría preguntarle a Juan, como experto también en estos temas, en este libro, ¿no?, que hablábamos antes, este manual que vuelve a estar en los institutos en muchos institutos de Castellón. Me gustaría, uno de los apartados que viene, que habla el porno, el lado positivo del porno. Se está vendiendo a los adolescentes, a niños de 12, 13 años, que el porno tiene su lado positivo. Me gustaría saber su opinión. Juan, ¿qué opinas de esto? No, eso es una afirmación aberrante, por supuesto. El porno es una tergiversación, una bestialidad en imágenes, que evidentemente eso impacta y tiene consecuencias gravísimas en las mentes tan tiernas de los niños, ¿no? El problema es que la pornografía es la droga del siglo XXI, probablemente la más potente. Entra dentro de las categorías de drogas sin sustancia, ¿no? Entonces la pornografía además cumple las famosas 3 As. Accesible, asequible y anónima. Todo el mundo todo el mundo la puede ver, está en todos los lados. Por eso nosotros aconsejamos a los padres algo fundamental, y es el manual del buen uso de las redes sociales. No solo la ideología de género a través de las políticas, a través de los colegios, es que tenemos las redes sociales, ¿eh? Es que una señora me decía en una charla hace poco tiempo, me decía, no, pero si mi hijo, el muchacho tenía problemas de confusión de identidad, si mi hijo es un niño muy formal, no sale por la noche, está todo el día en su casa con su ordenador. Digo, señora, pues ahí está el problema. Porque tiene todo lo bueno, pero tiene también de todo lo malo. Los padres tienen que entender que el intruso de las redes sociales puede ser tremendamente bueno, pero tremendamente malo. Por lo tanto, el buen uso de las redes sociales debe de exigir que los padres pongan filtros de control parental en todos los aparatos susceptibles de ser utilizados por sus hijos, que bloqueen pornografía, que bloqueen drogas. Hay que dosificar los contenidos, y evidentemente y lamentablemente la pornografía junto con las armas y las drogas son las industrias que más dinero están proveyendo a toda la gente que está en este tipo de industria, ¿no? Por lo tanto, la pornografía absolutamente deleznable, es una auténtica perversión del don de la sexualidad. Y otro aspecto fundamental que no podemos obviar, el sexo es bueno, es santo, es puro, es voluntad de Dios, y por la tergiversación de la sexualidad no podemos dejar de promover la sexualidad bíblica, la sana, la natural, la biológica. Una señora me decía, bueno, ¿y cuál es la edad adecuada en la que usted empezaría a hablar de sexo a los hijos? Digo, mire señora, esa es una pregunta formulada ya de plano de un modo incorrecto. No hay una edad en la que usted diga, ahora siento a mi hijo y le empiezo a hablar de sexualidad. Por una razón muy simple, porque entre otras cosas puede ser que una mamá diga, bueno hijo, siéntate, vamos a hablar de sexo. Puede ocurrir que el niño le diga, ok, mami, ¿qué quieres que te cuente? Así es. De todo. Ya le habrán explicado de todo, pero del lado perverso. Así es. Por lo tanto, no es que haya una edad, sino que desde siempre, desde la más tierna infancia, un niño tiene que ser educado en la sexualidad. Y en la medida de su comprensión, habrá que ir ampliándole el tema, la terminología y la profundidad. Esto, aparte de que le va a dar una sana y correcta
información en cuanto a la sexualidad, va a provocar un lecho de confianza, va a provocar una base de confianza que es la que va a permitir, al normalizar hablar la sexualidad en casa, la que va a permitir que el niño o la niña cuando lleguen del colegio tengan la confianza para decir papá, mamá, me están diciendo esto, me están enseñando esto otro, ¿no? Por lo tanto, eso es importantísimo, ¿no? Normalizar la conducta sexual dentro del hogar y desde luego dentro de las familias, ¿no? Nosotros seguimos lo que llamamos el modelo bíblico, que se basa en dos conceptos muy interesantes y creo que es importante mencionarlos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con los valores proactivos y los valores coercitivos. Entendemos que la Biblia, la ética del Antiguo Testamento, habla de un Dios de justicia, pero la ética del Nuevo Testamento de un Dios de misericordia. Esos elementos bien balanceados, justicia, disciplina, leyes, normas, bien balanceados con misericordia, palabras de afirmación, afectividad, ternura, esos dos conceptos son los que conforman el tándem de un equilibrio adecuado, ¿no? Por eso hablamos de que, bueno, esto lo dice Josh McDowell, ¿no? Las reglas que no provienen de una relación de afectividad acaban provocando rebeldía, ¿no? Entonces, cuando educamos a nuestros hijos en esos polos opuestos de afectividad y de valores y de disciplina, estamos probablemente dándoles las mejores herramientas para que en la maleta, cuando tengan que escribir su propia historia, tengan los valores, las normas y las herramientas adecuadas, ¿no? Para saber hacer frente a esta sociedad tan complicada. Se podría hablar tanto, ¿verdad? Juan, la Biblia habla de, bueno, para mí es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Termina el Antiguo Testamento diciendo, porque yo enviaré el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y luego Juan Bautista, cuando empieza su ministerio público, él dice que él ha sido traído para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que es el nexo de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y nos encontramos con estos problemas de decir, la falta de buena relación entre padres e hijos es el lugar donde se meten este tipo de cuñas para destrozar la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los padres de poder educar a sus hijos de una manera sana, ¿no? Yo creo que es importante que podamos despertar, y por eso decía yo antes lo de los abuelos, ¿no? Y si el padre le da vergüenza, ya el abuelo ya ha perdido muchas veces la vergüenza después de tantos años, y puede ser o un profesional que sea realmente válido, ¿no? No sé qué piensas de esto. Sí, es así, Ramón. Fíjate que cuando introduces el tema de los abuelos, y antes hablasteis un poquitito de eso, pero es bien interesante que nosotros deberíamos de transmitir, además como un colchón emocional, que puede evitar que nuestros hijos caigan en otras cuestiones. Es decir, lo que llamamos el sentido de dinastía familiar, el sentido de linaje, de herencia, de pertenencia a una línea generacional, ¿no? El Salmo 132, en su verso 12, dice: si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Hablando de la importancia de la transmisión de la fe y del sentido de dinastía generacional. ¿Por qué la Biblia hace tanto hincapié en las genealogías? ¿Por qué Jesús comienza el libro de Mateo en clave familiar hablando de la genealogía de Jesús? Porque cuando entroncamos a una persona dentro de un linaje, de una dinastía y de una cadena y herencia generacional, le estamos dando identidad. Cuando los abuelos hablan con sus nietos, fíjate, cuando los padres enseñan objetos y cosas tangibles a sus hijos. Yo tenía un molinillo que mi bisabuela molía todas las mañanas, en el que el aroma del café me traía tantos recuerdos de mi familia. Ese molinillo yo se lo enseñé a mi hijo. Era ya un recuerdo, pero cuando mi hijo veía ese molinillo y yo le enseñaba un objeto tangible que formaba parte de sus antepasados, lo estaba haciendo a él partícipe de una herencia generacional, de una dinastía familiar. Y eso son poderosas raíces que afirman identidad y que permite que nuestros hijos se sientan eslabones de toda una cadena generacional. Por eso la Biblia da tanta importancia, ¿verdad?,
a la educación. Si habláramos que no hay tiempo para trabajar Deuteronomio 6, un versículo absolutamente fundamental para el pueblo judío, veríamos la importancia del hogar en la educación de los hijos. Y finalmente, porque entiendo que el tiempo se nos va, cuando menciona Ramón el final del Antiguo Testamento, es que la Biblia se interpreta en clave familiar. Finaliza el Antiguo Testamento en clave familiar, hablando de la restitución futura del orden familiar, efectivamente. Elías prefigura de Cristo, y comienza el Nuevo Testamento hablando de Jesús y entroncándolo en una línea y en un destino generacional. Qué importante, ¿no? Entender y leer la Biblia en clave familiar y aplicarla en la familia, sin duda. Sin embargo, una pregunta que quiero lanzar a nivel general, ¿no?, a cualquiera de vosotros. En este libro, que bueno, que se estuvo hablando en otro programa y hoy, bueno, pues está aquí también, entre las... Sí, las cosas que, o las cosas que presentan, los argumentarios que presentan, hablan del nombre de Dios. Y habla, bueno, el Papa, el sínodo y los maricones, y luego dice, Alá no es grande, Jesús no nos ama. Es decir, la necesidad de quitar a Dios del medio para poder justificar, ¿no?, la forma de hacer. Porque nosotros estamos diciendo, mira, este es el plan que Dios está estableciendo y que ha sido bueno por generaciones y que ha levantado generaciones sanas a lo largo de los siglos, ¿no? Y que bueno, nuestra civilización, que no es perfecta, pero que tiene muchas bases, o buenas bases, en la revelación de Dios, y sin embargo ahora está queriendo quitar de en medio quizá el argumento más importante que pueda haber en la vida, ¿no?, que es, y cómo atacan la fe, lo que decías tú de esa parte que borraste, ¿no?, de la espiritualidad. Yo cuando hablas de cualquier espiritualidad, sí, yo entiendo que quieres dar una imagen completa de que cualquiera es espiritual, pero realmente una espiritualidad que no está basada en la revelación de Dios es una espiritualidad falsa y peligrosa, sí, ¿no? No sé qué pensáis en esa necesidad de quitar a Dios del medio, ¿no? A mí lo que más se me viene a la cabeza inmediatamente, primero, ¿qué pinta ese tipo de contenido en un libro que ellos pretenden? ¿Qué pinta, no? Así que es educacional, ¿no? Claro. Que es de obligado lectura para los... Esto está, claro, en los institutos de los niños, ¿no? Entonces, lejos de defender las bondades de la homosexualidad, de la transexualidad, todo esto, pues se ataca frontalmente contra la transmisión de valores y principios cristianos, ¿no? O sea, se ataca directamente lanzando un mensaje a los niños: Jesús no nos ama, ¿no? Alá no es grande, ¿no? Entonces, mi pregunta para Juan y para Arlet sería esa, lo que acabas de decir, Ramón. O sea, ¿qué pretende este tipo de contenidos, este tipo de capítulos? Me gustaría, la verdad, leerlo, no lo he leído, ni tampoco tengo excesivo interés, pero ¿qué pretende este capítulo en el que transmiten a los niños, dentro de todo este contexto de homosexualidad, etcétera, etcétera? Alá no es grande, Jesús no nos ama. Esta sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo no sé. Claro, es que tenemos que diferenciar, discúlpame, Arlet, porque es que me tengo que ir ya en unos 5 minutitos. Solo un apunte. Uno de los objetivos de la ideología de género es la destrucción de la cultura judio-cristiana y de la familia mal llamada tradicional. Nosotros le decimos familia natural, porque la familia natural, padre, madre y familia extendida, sigue siendo el modelo mayoritariamente en cualquier civilización, independientemente de credo o religión, ¿no? Eso es evidente. Eso es antropología no bíblica, sino del ser humano. Ahora bien, cuando el libro menciona todas estas cuestiones, hay algo importante que ahora mismo se me acaba de ir el dato que quería comentaros. Repite la pregunta, Salva. Sí, la pregunta es, ¿qué pinta en este libro un contenido, en un capítulo en el que dice Alá no es grande, Jesús no nos ama? Ahí voy. La destrucción de la cultura judio-cristiana es uno de los frentes principales de la ideología de género. Pero no podemos olvidar, atendiendo y dando una rápida visión a la historia, que los países más prósperos de Occidente han sido los países que tuvieron una ética basada en los valores bíblicos. Alemania, que fue hasta hace poco la segunda potencia mundial, es un país donde la Reforma y donde la Biblia, al ser traducida a la lengua vulgar, que era una herejía para la poderosa Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo que transmitió la ética de la verdad al vulgo y al pueblo llano? De pronto los principios
principios de la Biblia, al ser leídos por el pueblo llano, pasaron a convertirse en una ética adecuada. Eso provocó prosperidad, porque la ética de la verdad provoca prosperidad. ¿Qué ha ocurrido con los países del sur de Europa de tradición más católico-romana, donde la Biblia no fue traducida a la lengua vulgar y por lo tanto la ética de la verdad no se tradujo en prácticas de la gente? Bueno, pues ahí primó otra ética, la ética de la picaresca, y hemos visto cómo los países del norte de Europa con tradición protestante han sido siempre más prósperos que los países del sur de Europa. Ni que decir tiene hablar de Estados Unidos, todavía primera potencia mundial, que está fundado sobre bases cristianas y por lo tanto sobre la ética de la verdad. La Biblia establece un orden, porque todo comienza en el libro del Génesis, cuando del caos inicial Dios genera el cosmos, el orden, y cuando trastocamos ese orden, en cualquier sentido, sea en la educación, sea en la maternidad, sea en la paternidad, sea en el matrimonio y el orden, como Dios lo estableció, todo entra en caos. Y lamentablemente estamos entrando en un caos producto de que las civilizaciones no se han atenido a la ética y a la normativa de la palabra de Dios, ¿no? Tremendo. Y yo creo que igual que te tienes que marchar tú, estamos al límite ya del tiempo, así que yo creo que nunca vamos a poder terminar. Entonces, no sé si tienes algo, pero muy rápido. Muy breve, sí, claro añadir, que sí. Bueno, y ya cerramos después el programa. Bueno, pienso de que, ¿por qué quitar a Dios? ¿Por qué quitar a Dios? Porque se trata de destruir. Y muy bien, estoy de acuerdo, es destruir la familia, es destruir a lo que es nuestra fuerza, me refiero, es destruir a lo que nos hace fuertes como personas. ¿Qué nos hace fuerte y nos diferencia de los seres humanos, de los animales, perdone? Lo que nos hace fuerte de los seres humanos y diferencia de los animales es el soplo de vida, es el Espíritu Santo, es estar como personas que estamos parados firmes sobre la roca, ¿ok? Que no estamos en la arena. Cuando nosotros no estamos sobre la roca y estamos expuestos primero a ser tratados como animales. La roca es la verdad, que Cristo, es Jesús, que es la revelación de Dios mismo. Exactamente. Entonces, yo pienso de que la clave es, o sea, si me pongo en comprenderlo, lo miro por dos áreas, dos miradas, espiritual y psicológica. Espiritual dice, quiere acabar con Cristo, con las personas que están fundamentados sobre la roca. Eso quiere acabar con todo el pueblo y va, creo que acorde a lo que Juan apuntaba, ¿cierto? Que sí? El soplo de vida, que es lo que nos hace diferente. Esta es nuestra fuerza. Si eso no lo tenemos, comparables animales somos y podemos hacer y vivir nuestra sexualidad como animales. Pero los animales viven la sexualidad desde una perspectiva diferente, porque ellos no utilizan la sexualidad porque no pueden desarrollar esa experiencia anímica y espiritual dentro de la sexualidad que el ser humano sí puede Exactamente. tener. Y el contenido espiritual que también tiene Salva. Importante. No, a mí me gustaría, simplemente sé que ya vamos ya del límite, pero sí me gustaría escuchar de Juan herramientas preventivas que los papás tienen para educar a sus hijos, así, si nos lo puede dar a grosso modo, porque claro, habrá muchos papás diciendo, bueno, ¿cómo puedo recurrir? ¿Qué herramientas dispongo para prevenir a mis hijos, para educar en educación afectiva? Me gustaría, Juan, si simplemente puedes comentar un poquito este tema, si nos da tiempo. Es muy amplio, ¿no? No se trata de herramientas puntuales, sino de una ética y de un estilo de vida que tiene que darse en el seno de todas las familias, ¿no? En el seno de cada familia cristiana deben de darse tiempos enseñables, no solo tiempos devocionales con la palabra, que son súper necesarios para que el niño vaya normalizando la Biblia y los valores en ella contenidos, sino saber aprovechar lo que llamamos momentos enseñables, cualquier momento cotidiano para traer una aplicación espiritual, ¿no? El ejemplo que los padres transmiten a sus hijos es poderosísimo. Cuando se genera en el hogar una base de confianza, eso permite que los niños puedan abrirse y puedan compartir. Los padres evidentemente tienen que tener devocionales con sus hijos, donde a través de libros que, atendiendo a la edad de los niños, puedan instruirles en valores, o de la propia palabra si ya tienen una edad para tener una mayor comprensión. Los padres tienen que trabajar todos estos aspectos. Los padres tienen que tener un manual de buen uso de las redes sociales, trabajar libros donde todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales en cuanto a contenido y en cuanto a restricciones quede muy claro y delimitado dentro del hogar. Y los padres tienen que llevar esa ética de educación que combine la afectividad con la disciplina. Los padres tienen
tienen que leer, los padres tienen que prepararse, y la Iglesia tiene muchas herramientas para equipar a los padres en toda esta labor. Ese sentido de dinastía familiar, que los padres hagan partícipes a sus hijos de esa línea generacional que implican del eslabón ellos en una cadena donde están también los abuelos y aún los antepasados. Todo esto son colchones emocionales que realmente ayudan, ¿no? Sí, una herramienta más que hay, bueno, y con esto ya nos pasamos absolutamente de la hora. Salva, con un equipo, disteis esta herramienta, una herramienta sencilla, y a veces pensamos que tiene que ser cosas muy profundas, pero a veces las herramientas sencillas son más importantes porque llegan más fácil, ¿no? Tu muñeco, Alexia, se pasó al cómic, ¿no? Y hicisteis este libro, un libro, que nunca mejor dicho, herramienta para los niños que les van a establecer unas bases de lo que la Biblia nos dice respecto al modelo de familia diseñado por Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no tenemos posibilidad de elegir nuestro... Todo esto Alexia lo explica en este libro, que va acompañado de la charla que doy para los papás y que está a disposición de las iglesias, ¿no? Y es Kung Fu, otro nombre que corresponde a lo mismo, en la Biblia es Babel, que es confusión. Y el mundo quiere confundir y confundir. Y nosotros queremos que la verdad impere sobre todo. Gracias, Juan, por este tiempo que nos has compartido y todo lo que has traído. Gracias, Arlette, gracias, Salva. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros en este programa. Solamente quiero terminar con una oración, pidiéndole a Dios que lo que se ha hablado aquí pueda servir a las personas y que no se pierda. Dios mío, ayúdanos, guarda este mensaje para que muchas personas puedan recibir por lo menos el impacto que les lleve a poder salvaguardar a sus hijos, sus familias delante tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Saludos.